Eres tú, Rey eterno, soberano, eres luz, eres tú. Rey eterno, soberano, eres luz, eres tú. Buenas noches. Es nuevamente un privilegio estar con ustedes, compartiendo la palabra del Señor desde acá de nuestro hogar. Y siempre es una bendición poder traer la palabra del Señor y esperar que el Señor hable a cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Como siempre digo, principiando con la vida mía y luego con lo demás que el Señor trae para todo aquel que está oyendo en esta noche. Esperamos de que el Señor pueda darle una palabra de consejo a todos los hermanos y amigos que en esta noche están oyendo. Amén. Quiero llevarlos en esta noche a una porción muy conocida. Amén. Yo sé que cuando la lean o cuando yo la lea y cuando oigan van a decir es una porción muy conocida. Y tal vez también el tema es muy conocido. Pero el Señor me guió por este tema desde que nuestro hermano David muy amablemente me invitó para traer la palabra este día. El Señor me llevó por este tema. Así es de que vamos a ver qué el Señor tiene para mi vida, luego para la vida de ustedes. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como les decía, es un verso que la mayoría de cristianos conocemos de mucho tiempo. Sabemos de que el Señor, por su gracia, Él nos ha salvado. Y yo quiero hablarles de eso es exactamente de lo que quiero platicarles en esta noche. La gracia del Señor. ¿Qué es la gracia? ¿Qué entendemos como cristianos o como amigos por gracia? ¿Y de dónde viene la gracia? ¿De dónde proviene? ¿Y cómo describimos la gracia y cómo podemos hacer uso de esta gracia? La gracia pues depende del punto de vista de que nosotros la veamos, tiene diferentes significados. ¿Ven? Gracia puede ser una anécdota, algo gracioso que alguien hace. Gracia también puede ser la forma que la gente tiene gracia para caerle a las personas. Es agradable a aquella persona. Pero en esta noche, el tipo de gracia del cual yo le quiero hablar es el don que viene de Dios. Y cuando buscamos en el diccionario qué quiere decir este tipo de gracia, dice que es un don, que es un favor, que se hace sin un merecimiento particular. O también puede ser una concesión gratuita, algo que se da, que se concede sin ningún pago. Imagínense, eso también es gracia. Y de esa gracia es la que en esta noche vamos a hablar. El don o el favor que se da a alguien sin merecimiento particular. Imagínense, una concesión gratuita. En estos días es muy difícil conseguir algo gratis. Todo el mundo quiere sacar un beneficio. Todas las personas
Es rara la persona o muy contadas las personas que hacen algo por nada más por quedar bien o ayudan por educación, porque dice yo voy a ayudar acá porque después alguien me va a ayudar a mí. No, la mayoría de las veces siempre la gente anda buscando un beneficio, ¿verdad? Pero imagínense, en esta noche yo le quiero hablar de la gracia que es gratuita, que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, comenzando a definir qué es la gracia, sabemos ya entonces que es un favor no merecido y además es gratuito. Sentado eso, sabemos que es algo que es hermoso y que viene ¿de quién? Vamos a ver de dónde viene. Ya les había dicho hace un momentito que viene de Dios, pero veamos la base bíblica. ¿De dónde es que proviene esta gracia? Y aquí quiero llevarlos a 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en alguien, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire qué importante. Primero, ¿de dónde proviene? Dice que la gracia es por fe. Viene de Dios. Dios es el que ha otorgado este don gratuito, este regalo que no merecíamos ni usted ni yo, pero nos lo dio por medio de Jesucristo. Entonces, si esta gracia viene de Dios, dice que es eterna y que dice que vamos a tenerla y la vamos a perfeccionar día a día por medio de Jesucristo habitando en nosotros. Amén, mis hermanos. Recuerde, es un favor no merecido, es una concesión gratuita, es un regalo, es gratuito y proviene de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Esa es la porción que tenemos para la que escogí, porque hay muchas, hermanos. Si usted va a su Biblia y busca sobre la gracia, va a encontrar una serie de porciones que lo van a mantener a usted guiándolo de dónde y por qué esta gracia ha sido concedida a usted y a mí. Ahora, ¿cómo se describe esta gracia? ¿O por medio de quién? Ya dijimos que por medio de Jesucristo, pero veamos la base bíblica. Y ahora los traigo acá a Romanos capítulo 5, verso 15. Escuchen lo que dice. Romanos 5, 15 dice: pero el don no fue como la transgresión. Transgresión es, en otras palabras, la culpabilidad o el pecado. Porque si por la transgresión, otra vez, de aquel uno murieron los muchos, a esta transgresión aquí se está refiriendo a la transgresión del primer hombre, en este caso Adán. Murieron muchos, morimos todos por esa transgresión. Murieron los muchos, pero abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia. Otra vez, la gracia abundó por el don de Dios, la gracia de un hombre. Un hombre nos llevó a la transgresión, ese hombre fue Adán, y el segundo Adán nos trae ahora de nuevo la gracia. Y el segundo Adán, en esta porción, termina el verso 15, Jesucristo. Se describe entonces como una gracia inmerecedora que no teníamos opción a tenerla, porque ¿cómo íbamos a pagar esta gracia? ¿Con qué? La única forma de pagarla era con nuestra propia vida. Pero entonces Dios vino con esta forma de concedernos la gracia. Buscó la forma de que la gracia pudiera llegar a nosotros. ¿Y por medio de quién llegó? Por medio de Jesucristo. Y entonces ya usted o yo ya no tenemos que morir, sí, porque Cristo murió. Entonces cuando Cristo murió, nos otorgó esa gracia. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán nuevamente, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por también uno solo. Otra vez, ¿quién? Jesucristo. A los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire, ahora no solamente es el don de la gracia, sino también es el don de la justicia.
nos hacemos justos por medio de esta gracia delante de Dios. Pero eso es por medio de Jesucristo. Y para describirla un poco más y para también saber por medio de quién, el verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escuche bien otra vez. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, mire qué bello y qué hermoso, sobreabundó la gracia. Fíjese, se describe como algo que por la abundancia del pecado que vino sobre el hombre, el pecado aumenta, pero también esa gracia aumenta. Pero también acá tenemos que recordar que esta gracia va a llegar un momento en que se va a cerrar, porque en este momento estamos viviendo en esa gracia, pero ya no estamos bajo la ley. Acuérdense, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero porque el pecado abundó, también esta gracia abundó. Amén. Ahora, ya sabemos, es un don, es un favor. Sabemos de dónde proviene. Proviene de Dios por medio de Jesucristo. Ya sabemos cómo se describe. Se describe como una gracia que sobreabunda. Ahora, ¿se perfecciona en quién? Se perfecciona en usted y en mí. En otras palabras, se perfecciona en los santos. Veamos qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 11. 11 y 12 vamos a leer. Se perfecciona esta gracia en los santos. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Dice Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos. ¿Oyó esto, mi hermano y mi amigo? Para que Dios lo tenga a usted y a mí por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito. Todos los propósitos que el Señor ha planificado para usted y para mí se cumplen cuando hacemos uso de esta gracia. Dice, para que se cumpla todo propósito. Mire, ¿propósito de qué? De bondad y toda obra de fe con su poder. Toda propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Mire, esta gracia va ligada a la fe. Porque es por fe que obtenemos esta gracia. Y cuando obtenemos por fe, obtenemos la gracia, obtenemos también la bondad y el poder de Dios en nuestras vidas. Verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Hermano, usted y yo, después que recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, nosotros tenemos que glorificar su nombre con nuestra vida. Dice, para que su nombre el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, en usted y yo. Y vosotros, ¿en quién? En Él, en Jesucristo, por la gracia de nuestro Dios y por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, sin esta gracia usted y yo estamos llenos de pecado. Heredamos el pecado por el pecado, por la transgresión, por la culpa del primer Adán. Somos llenos de pecado. Y mire, estamos sobre esta tierra y no estamos libres de pecado. Pero vamos tras esa perfección. Y esa perfección es la gracia. ¿Y se perfecciona en quién? En usted y en mí, en los santos, en aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero hay un problema también. No se puede abusar de esta gracia. Regresemos a Romanos capítulo 5. Ahora es capítulo 6, perdón. Verso 1. Fíjese pues, primero, voy a hacerles así un breve recordatorio. Esta gracia es un favor, es un don no merecido. Pero además es una concesión, es un regalo gratuito de Dios, que viene de Dios por medio de Jesucristo. Y se describe como un regalo por fe, por medio de Jesucristo. Y se perfecciona en usted y en mí cuando hacemos uso por fe de la gracia al recibir a Jesucristo nuestro Salvador por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, no se ha de abusar de esta gracia. Romanos capítulo 6, verso 1 dice: ¿qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Mire, mi hermano, aquí hay una situación que me interesa que quede bien clara. Porque como dice que el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Entonces puede haber alguien que va a decir, muy bien, entonces, por mucho que yo peque, la gracia va a sobreabundar. No, mi hermano, no se equivoque. No, mi amigo, no se equivoque. Porque aquí está hablando de que no podemos permanecer en el pecado. Se lo leo otra vez. ¿Qué pues diremos? En otras palabras, entonces nos sentaremos y pensaremos o diremos lo que yo le acabo de decir. No. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, conviviremos aún en él. Vamos a regresar a este verso en un momento. Pero yo quiero que quede claro con ustedes, mis hermanos, de que no podemos abusar de la gracia. Verso 15 de capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues? Otra vez, ¿verdad? Como quien dice, nos sentaremos a abusar de esta gracia y continuamos pecando. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Ya no hay ley, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se lo leo otra vez. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces no hay problema, seguimos pecando, ¿verdad? Pero dice Pablo, en ninguna manera. No podemos abusar de la gracia que nos ha sido dada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay una situación aquí que tenemos que tener muy claro. La Biblia dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo ante el Padre. Ahora, hay un problema acá. Esta porción se refiere a aquel pecado involuntario, que por un error, que fue de vez en cuando, o no tan así que de vez en cuando, fue una vez en su vida, por un error que usted estuvo fuera de su alcance. Entonces usted tiene a Jesucristo como su abogado. Pero no puede ser aquella persona que lo vive cometiendo cada cierto tiempo, cada semana o cada día o cada 2 días. No, ahí se puede aplicar aquel verso que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mi hermano. ¿Por qué? Porque entonces la gracia ya no lo va a alcanzar, porque está cayendo en un pecado recurrente, día a día, o semana tras semana, o mes tras mes. Yo me acuerdo, cuando éramos pequeños, había un hermano en la iglesia, me recuerdo, eso hace muchísimos años, éramos adolescentes, y decía, este hermano, cuando iba llegando la Navidad, era una ansiedad que le entraba. Y me acuerdo muy bien de su nombre. Le entraba una ansiedad y empezaba preocupado. Y entonces me acuerdo que el problema que tenía era que para él la Navidad era una prueba muy fuerte. Porque entonces caía en el pecado de la borrachera. Se emborrachaba. Y era muy difícil para él aguantar las Navidades hasta que quedó libre. Pero me recuerdo que quedó libre. Era una posesión la que tenía. Pero era una ansiedad porque él sabía que cuando venían las Navidades había problema. Y hay muchas personas que están en esta situación, que saben que hay algo que siempre, que tienen que salir huyendo. Y en una ocasión también escuchaba un mensaje del pastor aquí en mi iglesia que decía, hay que huir de esa puerta. Porque la persona sabe que al llegar a esa puerta y atravesar esa puerta va a caer en pecado. Entonces decía él, de lejos hay que ver esa puerta y salir huyendo. Eso es lo que hay que hacer para poder mantener esta gracia y que abunde en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, en esta noche, el principal objetivo de mi plática es tener el cuidado de no abusar de esta gracia. Porque acuérdense, es un don, es un favor que el Señor nos dio. Es un don inmerecido. Pero es una concesión, nos lo concedió gratuitamente Dios a usted y a mí, que no teníamos derecho a esta gracia, porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque el primer Adán nos heredó el pecado. Pero Él nos ha hecho coherederos de esa gracia por medio de su muerte. ¿Quién Él? Jesucristo. Y se perfecciona en usted y yo, porque no podemos andar viviendo en pecado, sino viviendo en Él. Y ahora quiero decirle,
por qué o cómo podemos nosotros mantenernos dentro de esta gracia. Mire, primero, viviendo en rectitud. Véngase conmigo al Salmo capítulo 84, verso 11. Mire lo que dice. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Sol para alumbrar nuestro camino. Escudo para protegernos. Después dice, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Primero es sol, lámpara, dice Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el Señor nos alumbra nuestra vida, es nuestro sol, pero también es nuestro escudo, nos protege y dice, gracia y gloria nos dará Jehová y no quitará el bien a los que andan en integridad. En otras palabras, no quitará su gracia, ni a usted ni a mí, de nosotros, si andamos en integridad. Es allí la situación. En integridad quiere decir libre de pecado, guardados para el Señor, una vida santa, una vida limpia delante del Señor, limpia de pecado, de todo tipo de pecado. No voy a hacer una lista aquí ahora en esta noche, sino todo tipo de pecado. Cuando usted recibe al Señor, el Señor lo limpia y lo vuelve más, nuestra alma la vuelve más limpia, más blanca que la nieve, dice. ¿Por qué? Porque nos limpia con su sangre, pero por su gracia nosotros recibimos ese perdón y debemos de mantener ese perdón, esa gracia viva diariamente en nuestra vida. No permitir caer en pecado. Ahora, va a haber una situación, de repente puede haber una situación que por error, por descuido, caemos en pecado. Entonces, en vez de decir ya no soy digno de la gracia, no, mi hermano, no, que el diablo no le mete esos pensamientos erróneos, sino que tiene que correr de nuevo al altar del Señor y confesar el pecado y recibir nuevamente esta gracia. Pero espero y confío en el Señor que nadie, ni usted ni yo, caigamos en pecado y pongamos esta gracia fuera de nuestra vida, sino que la mantengamos siempre en nuestra vida como un escudo, como dice el Salmo 84, 11. Regresemos a Romanos capítulo 6, verso 2. Mire lo que dice. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros cuando recibimos al Señor morimos al pecado, no podemos permanecer en el pecado porque ya el pecado está muerto en nuestra vida, ya no tiene cabida en nuestra vida. Verso 11 del capítulo 6. Así también vosotros, aquí vamos a leer el verso 11 hasta el 14, pero vamos a ir analizando cada uno rapidito, ya estamos terminando. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado cuando hemos recibido a Jesucristo. Considerados muertos al pecado, ¿pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando lo recibimos a Él, morimos al pecado, como el bautismo, ¿verdad? Morimos al pecado y resucitamos en Jesucristo nuestro Señor. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En este cuerpo mortal, en esta carne, que no reine más el pecado, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No escuchemos la carne, no escuchemos los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente para cometer pecado. Dice verso 13, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado. Vuestros miembros es todos los miembros de su cuerpo, sus ojos, su oído, su boca, sus manos, sus pies, lo que sea, hermano, que a usted lo lleve a cometer pecado. No, dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, verso 13, sino, ahí viene la diferencia, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Debemos de hacer usted y yo, nosotros como cristianos, tenemos que hacer la diferencia.
donde quiera que nos paremos, donde donde nos paremos y haya multitud de muertos en pecados y delitos, usted dice el Señor, usted debe de, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia entre los muertos. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, sino usted y yo, mi hermano, estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que el Señor tiene para usted y para mí en esta noche. Estamos muertos al pecado. Estábamos muertos en delitos y pecado. Tiempo pasado, pasó ya, pero ahora estamos vivos con nuestros miembros, con todo nuestro cuerpo, por la gracia para el Señor. En justicia, donde hay muertos, nosotros vamos a demostrar que hay vida en Jesucristo nuestro Señor, porque estamos bajo la gracia. Dios les bendiga en esta noche. Incline su rostro. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha dado de meditar en su palabra, y para que el Señor fortalezca nuestras vidas, la suya, la mía, la de nuestra familia, la de nuestros hijos, para que podamos entender que no podemos vivir en delitos y pecados, sino acogernos a la gracia preciosa del Señor. Padre amado, en esta noche oro por todos mis hermanos, por todos mis amigos que están escuchando en esta noche. Señor Jesús, que esa gracia inmerecida que tú nos has dado por medio de tu muerte en la cruz del Calvario. Señor amado, que podamos hacer uso de esa gracia y vivir siempre firmes delante de ti, para que cuando suene esa trompeta la podamos oír. Señor, en el nombre de Jesús lo pido. Amén. En esta noche, si hay alguien que está escuchando que quiera hacer uso de esta gracia, el llamado es para usted. El Señor está con sus brazos abiertos, esperando que usted venga. Abra su corazón al Señor, recíbale, y va a hacer uso usted de esta gracia que el Señor tiene para usted. Repita conmigo esta oración. Repitan todos conmigo esta oración, si usted quiere recibir al Señor Jesús en su corazón. Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón, te recibo, limpia mi vida, lava mis pecados con tu sangre. Señor, te recibo, y por tu palabra creo que soy tu discípulo, que soy tu hijo, y voy a vivir contigo por toda una eternidad. En el nombre de Jesús lo creo. Amén y amén. Y por último vamos a hacer una oración por las necesidades, por toda la necesidad que mis hermanos, amigos pueden tener, y que el Señor en esta noche está aquí conmigo, está allí con usted, y Él va a responder las peticiones. Señor amado, en esta noche vamos nuevamente delante de ti en el nombre de Jesucristo, pidiéndote por cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando en esta noche, por todos aquellos que se han conectado y que han estado escuchando esta palabra que tú nos has dado. Señor amado, toda necesidad en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche es cumplida. Señor, se cumple, Señor, la necesidad. Señor, tú vas a proveer a cada hermano, a cada amigo que está en necesidad de trabajo, necesidad, Señor, de salud, necesidad de todo tipo de necesidad que haya en las vidas en esta noche. En el nombre de Jesús clamamos y te pedimos que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Ha sido un placer estar con ustedes, y quiero despedirme con la oración sacerdotal que dio Moisés al pueblo de Israel, que encontramos allá en Números capítulo 6, versos 24 y 25. Ponga sus manos así como que va a recibir, en señal de recibir lo que el Señor tiene, esta bendición que es para usted también en esta noche. La voy a decir en hebreo primero y luego en español. Ishbrekeja Adonai berishbereja, Yaera Adonai panaveleja, bijuneja, Yisa Adonai panaveleja, Villacen leja, Shalom.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en usted y en mí su paz, su salud, sus beneficios, su gracia y todos los beneficios que hay en el amado Jesucristo, el Mesías, la gloria de Israel, la luz de las naciones y la luz de nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Amén. Ooh, yeah. You are God, and we lift you up. We'll keep singing, keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all